Un destino difícil de entender es el tema de hoy. ¿Alguna vez hemos vivido situaciones en las cuales no entendemos el proceder de Dios? Que decimos, Dios, ¿por qué? Yo no sé por qué pasa esto. Donde uno dice, Señor, no es justo, no está bien, algo está mal aquí. Y como decimos coloquialmente, muchas veces se escucha por ahí, estoy peleando con Dios, como diciendo, no entiendo a Dios. Una situación de injusticia, una situación de enfermedad, una situación de crisis financiera o crisis relacional, donde uno no entiende y dice, Señor, ¿por qué? ¿Hemos vivido situaciones así? Un destino difícil de entender. Pensando en esta serie de Navegando un cambio de rumbo, cuando sufrimos las consecuencias de malas decisiones. Y Dios a veces nos empieza a llevar por otro camino y el camino es tan difícil que uno dice, Señor, yo no entiendo, no te entiendo. Y surge esa tensión en nosotros en que Dios me ama, yo confío en Él, pero ¿por qué pasan estas cosas? Y hay situaciones muy duras en la vida y uno se sigue preguntando ¿por qué? No solamente pensando en lo que está pasando en el mundo, la situación en Colombia, la crisis económica, la inseguridad, cómo crece la ansiedad, la depresión, el suicidio, el divorcio. No solamente todo eso, sino pensando en temas muy personales. De pronto una crisis familiar, una crisis matrimonial, cuando alguien dice, ¿será que me casé bien? Porque hay decisiones que tienen consecuencias terribles, una mala inversión, perdió plata, pero se imagina aquel que dice, me casé mal. ¿Sí? O otras situaciones muy duras, gente que a veces se va del país y comienza a vivir situaciones muy duras porque tenía el sueño de llegar allá y comienza a sufrir otra vez y Señor, si tú me trajiste aquí es por algo. Y a veces utilizamos a Dios, Dios me trajo hasta aquí, ¿será que Dios me trajo hasta aquí o yo? Porque se imaginan, estamos hablando de Jonás, quien se perdió los episodios anteriores, puede verlos en nuestro canal de YouTube, pero cómo Dios le pide algo a Jonás y Jonás coge para otro lado. ¿Se imaginan? Y cuando coge para otro lado, él sufre. ¿Se imaginan allá sufriendo en el vientre de aquel gran pez y él diciendo, Dios me trajo hasta acá? Y muchas veces culpamos a Dios de muchas cosas. Quiero que pensemos cuando Dios nos mete en situaciones que son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora en Jonás capítulo 4, y no estamos terminando la serie porque esta serie continuará. Continúa porque hay otro profeta, otro hombre que aparece hablándole al mismo pueblo, Nínive. Y este pueblo, recuerden, era la capital del imperio de turno, la ciudad más poderosa de aquella época. ¿Y qué pasa? Dios comienza a obrar de una manera distinta y quiero que hagamos esta pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué suele suceder en nosotros cuando los planes de Dios son difíciles de entender? ¿Qué nos pasa dentro de nuestro corazón? ¿Qué suele suceder en nosotros cuando los planes de Dios son difíciles de entender? ¿Usted qué opina frente a esa pregunta? Usted dice, me arrodillo y digo, gracias Señor. ¿Sí? Si usted lo hace, lo felicito por su espiritualidad y confianza en el Señor. Pero muchas veces no es esa la respuesta. En nuestra humanidad reaccionamos de manera diferente, ¿o no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasó con Jonás? Y no seamos ligeros al juzgarlo. Estamos hablando de Jonás, un hombre muy importante, un hombre espiritual, un profeta, un hombre reconocido de su pueblo. Hoy podríamos decir un miembro del consejo, del equipo pastoral, un líder, un maestro. Jonás era un hombre de Dios reconocido por su pueblo. Pero ¿qué pasa con Jonás? ¿Qué suele suceder? Veamos qué le sucedió a él. Lo primero que quiero que veamos qué le sucedió. Se enojó, se quejó y hubo frustración. Miren el pasaje, vamos al texto bíblico. Miren lo que dice. Cuando Dios dice, ya no voy a destruir a Nínive, Él dice, pero esto desagradó a Jonás. ¿Y cómo? En gran manera, y se enojó. El mensaje que él tenía, o que tuvo Jonás, fue, van a ser destruidos en 40 días. Ojo con esto, no era arrepiéntanse porque si no los destruyo. No, era ustedes van a ser destruidos en 40 días. Era un mensaje de juicio. La gente se arrepiente, de eso hablamos hace 8 días. Dios dice, no los voy a destruir. Alguno podría decir, pero Dios cambió de opinión, de eso hablamos hace 8 días. Pero, ¿qué pasa con Jonás? Le desagradó esto en gran manera y se enojó. Se enojó muchísimo. Y vea lo que dice el versículo siguiente. Y oró al Señor, ora. No es que va y patalea. Habla con el Señor. Cuando estamos en crisis decimos hay que hablar con el Señor. Él lo hace, ora. En su crisis, en aquello que no entiende, ora y le dice, Señor, dije, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra?
Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Pero mire lo que está diciendo Jonás aquí. Él se enoja porque no entiende el proceder de Dios. Y en la mente de Jonás él decía, este pueblo de los ninivitas es un pueblo cruel, sanguinario, terrible, espantoso, merece que pague por sus maldades y atrocidades. Y Dios los perdona. Y él no entiende esto. Él no entiende, yo por eso huí. Cuando pensemos otra vez, uno dice, no, pues terrible. Cuando uno ve desde afuera es terrible, pero cuando uno se mete en la película, mire lo que está pasando, que no es una película, es historia de la vida real, eso pasó. Jonás fue un personaje real en la historia. Era un hombre reconocido en su pueblo, que ante su mensaje, su pueblo no se arrepintió, pero otros sí. Es más, algunos piensan, ¿será que Jonás estaba medio bravo porque Dios me hizo quedar mal? Yo fui a decirles, van a ser destruidos, y ahora no los va a destruir. ¿Cómo así Dios? ¿Me vas a hacer quedar mal delante de la gente? Porque quedaría como un falso profeta, ¿cierto? ¿Qué es esto? Vean lo que sigue, versículo 3, el relato, y 4. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites, ¿qué? La vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? A mí me llama la atención que Dios es paciente, porque Dios le hubiera dicho, ¿quieres que te quite? Bueno, si eso es lo que pides, es lo que recibirás. ¡Pah! Mueres, desgraciado. ¿Sí? No hace eso. Dios no hace eso. Pero miren la reacción de Jonás. Me hace recordar cuando el profeta Elías, otro profeta que los animo a leer, también está frustrado. Algunos dicen que entró en depresión. Miren, esta es una actitud totalmente no propia de una persona como Jonás, un profeta de Dios. Te ruego que me quites la vida, prefiero morirme a ver que tú le perdones a esa gente. Ahora, estamos hablando de un hombre que conocía lo que diríamos en aquel tiempo la palabra de Dios, lo que ellos tenían hasta el momento, ¿sí? La revelación de Dios. Un hombre del pueblo de Dios. Por decir en términos actuales, estamos hablando de alguien de la iglesia que ha estudiado la Biblia, que está en un grupo de crecimiento, que ha hecho muchos cursos, conoce mucho de la palabra de Dios. Un líder, como hemos mencionado. Pero ¿cómo es posible que un hombre de Dios piense de esta manera? No entiende lo que Dios está haciendo y él se enoja, y como no entiendo lo que Dios está haciendo, prefiero morirme. Me hace pensar en una cita que les mencioné en el primer episodio de esta serie, y que incluso se me pasó mencionarlo en la segunda, cuando ya no transmitimos. Pero quiero que piensen en esta frase que aparece en un libro que nos inspira a la oración. El libro se llama Dibuja el Círculo. El autor, Mark Batterson, dice lo siguiente. Quiero que piensen en esta frase. Miren lo que está acá. El mayor de nuestros problemas es el concepto tan limitado que tenemos de Dios. Esa es la causa de todos nuestros males menores. En cambio, un alto concepto de Dios es la solución a todos los demás problemas. Lo que está tratando de decir este autor, y tiene que ver mucho con Jonás. Jonás decía, conozco a Dios, como probablemente nosotros diríamos, claro, yo conozco de Dios. Los que llevamos mucho tiempo leyendo la Biblia, llorando, yo conozco. Si alguien está por primera vez y se estoy empezando a conocer, miren, Dios es más grande de lo que nosotros imaginamos. Y Jonás había encasillado a Dios dentro de sus esquemas mentales, y él pensaba, Dios es para mi pueblo y Dios obra de esta manera, y él pudo haber sacado hasta textos bíblicos para decir que el malvado pagará por lo que hizo. Miren, es muy parecida la reacción de Jonás a los religiosos del primer siglo a los cuales Jesús censuró, que ellos decían, no se puede hacer esto, como por ejemplo recoger espigas el día de reposo o sanar en el día de reposo, etc. Y Jesús va y sana. Jesús fue disruptivo, Jesús fue hasta rebelde, si quiere verlo así, pero se rebeló contra la religiosidad de su época, una religiosidad vacía, hueca, sin sentido, que habían puesto por encima del carácter de Dios las leyes, olvidando el carácter del Señor. Lo que quiero que pensemos que esto es muy sutil y es muy fácil que nosotros podamos caer en esto, donde queremos que Dios obre de acuerdo a lo que yo quiero y de acuerdo a lo que yo he concebido. Yo conozco a Dios y Dios es así. Y muchos se jactan, incluso dicen, lo blanco es blanco y lo negro es negro. Con Dios no hay medias tintas. Permítame decirle
que he descubierto a lo largo de caminar con el Señor que hay muchas cosas que son grises, como estas. ¿Cómo es posible que ese pueblo desgraciado por él no pague por lo que hizo? ¿Y Dios los perdona? ¿Usted no ha conocido personas que dice debe pagar por lo que hizo y no pagan? ¿Qué pasa cuando usted ve a una persona perversa haciendo negocios sucios, prospera, y usted los hace de manera honesta y le va mal? Y uno dice, ¿y por qué, Señor, no los castigo? No se quiebre ese desgraciado, y yo que hago bien las cosas no me salen. Miren, es lo mismo que Asaf en el Salmo 73 dice, Señor, ¿por qué? Y se queja. Y se queja, como muchas veces nos hemos quejado. Estamos haciendo las cosas bien y salen mal. ¿Le ha pasado eso? Pues aquí él está también quejándose. Y creo que acá este autor, y es un libro que les animo a leer, me ha inspirado mucho, hablando de que lo que necesitamos es conocer más a Dios. Necesitamos conocer más al Señor. Conocer y entender al Señor más allá de lo que yo creo que lo conozco. Jonás, miren esto, Jonás, el profeta, el gran profeta de Dios del Antiguo Testamento, necesitaba conocer más al Señor. ¿Por qué Jonás no se alegra más bien y dice, o usa al pueblo de Nínive como ejemplo, y le dice a su pueblo, oiga, israelitas, ustedes, yo les hablo del Señor y nada que se arrepienten, y les hablo a estos desgraciados y se arrepienten? Pero no, él lo que hace más bien es enojarse. Pero miren, hay más reacciones. ¿Qué suele suceder en nosotros cuando Dios obra de una manera diferente? Surge a veces el egoísmo y la rabia. ¿Usted ha conocido gente rabiosa? Que es así que le sale humo y los ojos parecen llamas. Pasan en los matrimonios, pasan en las familias. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero Jonás es un rabioso. Usted quiere hablar de alguien que hace berrinche, pataleta, mire, Jonás está ahí pintado. Y dice, mire, entonces salió Jonás de la ciudad. Ojo con esto. Y se sentó al oriente de la misma. ¿Para qué se fue? Miren lo que está haciendo. Se va de la ciudad, eso es como por decir, se va a Monserrate, se va allá arriba y comienza a mirar la ciudad. ¿Y sabe qué estaba esperando él? A ver cómo Dios la destruye o no. O sea, voy a quedar aquí esperando. Señor, tú tienes que destruir estos perversos. Estos tienen que pagar. ¿Sí? Y miren, se sentó al oriente y ahí se hizo un cobertizo. Se acomodó como para tener sombra. Y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué le sucedería a la ciudad. O sea, él todavía tenía la esperanza de que Dios destruyera la ciudad. Como tú y yo de pronto a veces tenemos la esperanza que Dios obre de una o cual manera. Porque queremos que esa persona, mire, he conocido matrimonios, se han terminado, se acabó el matrimonio y todavía uno de ellos está esperando, es que el otro tiene que pagar. Tiene que pagar el desgraciado ese todo lo que me hizo, ¿sí? Miren, esa rabia lo único que hace es hacerle daño a la persona que siente rabia. Y aquí el que está sufriendo es Jonás. Los ninivitas ya fueron perdonados, están felices. El que está sufriendo es Jonás con esa rabia que lleva adentro y no la ha procesado. Y dice que se sienta hasta ver qué sucedería. Imagínense esa escena, mirando. Y el relato continúa, versículo 6. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Mire lo que Dios hace. Jonás, ¿estás ahí mirando qué va a pasar? Yo te voy a hacer sombrita. ¿No les parece Dios como alcahueto ahí? Me hace pensar lo que el doctor Milton Acosta, en su libro El humor en el Antiguo Testamento, él dice, Dios tiene un gran sentido del humor. Uno dice, no, y Dios se ríe de cosas muy serias. Imagínese Dios haciéndole esto. Yo imagino a Dios, bueno, Jonás, tú estás ahí todo rabioso, pataletudo, egoísta además. Quiero que piensen en esto, porque recuerdan que él desobedeció y Dios le dio una segunda oportunidad, hablamos de eso. O sea, él quería oportunidades para él, la misericordia de Dios para mí, para mi pueblo, pero no para otros. ¿Alguna vez le ha pasado eso? La ley del embudo, lo ancho para mí, lo angosto para el otro. ¿No le pasa eso hasta manejando? Ahorita yo venía por la 19 y me abrí un poquito, ¿sabes que la 19 es toda así? Parece que estuviera surfeando. Se ha cogido la 19 de norte a sur. Entonces uno tiene que ir ahí brincando por esas vainas. Me contaron que hace muchos años una vez un carro salió volando y cayó en el caño. Pero voy, y un poquito, y un tipo que venía lejos, yo lo venía viendo, me pita. No, tranquilo, pasa, coge el carril izquierdo y cuando estamos llegando a la 127, ¡bum!, se atraviesa. Le digo, ¿se da cuenta cómo uno sí exige para uno, pero uno sí puede hacer las burradas que se le ocurra? Y así pasa también en la familia.
Uno exige cosas y muchas parejas, muchos matrimonios tienen problemas a ese nivel porque uno exige y quiere, pero no está dispuesto a dar. Y pasa entre padres e hijos. Y pasa entre amigos también, porque los jóvenes que me escuchan dirán, yo no soy casado. No, pero pasa entre los amigos. Lo que Él está pensando, la misericordia para mi pueblo y para mí, pero no puede ser para otros. O sea que Dios es mío. Tan egoístas, ¿verdad? Pero miren, Dios hace crecer esa calabacera para que lo librara. Y Jonás, ¿qué pasó? Se alegró grandemente. Yo imagino a Jonás diciendo, gracias Señor por esa matica que me da sombra. Ay, bendito sea Señor. Como cuando Dios nos da algo, nos bendice y nosotros todos felices. Ya llega Navidad, de pronto Dios le regala un viaje. Ay, bendito sea Señor, gracias, aleluya. Así está Jonás, alegre porque salió la calabacera. Pero mire lo que sigue el relato. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta. ¿Y qué pasó? Eso pasa cuando lo que he recibido, luego Dios me lo quita. ¿Le ha tocado eso? Que Dios me da algo y luego Dios me lo pide. Y ahí sí nos ponemos rabiosos. Digo, Señor, ¿por qué? ¿Cierto? Yo no parezco tu hijo, parezco, no sé, hijastro. Y nos ponemos bravos con Dios. La planta se secó y mire lo que pasa. Versículo siguiente. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios, me encanta esto, dispuso Dios, Dios está obrando. Miren, un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir diciendo, mejor me es la muerte. ¿Ya no les parece que este tipo necesitaba un psicólogo, un psiquiatra o algo? ¿Sí? Estaba, pero además de iracundo, bravo, prefiere morirse. No tiene esposa, hijos, no piensa ni en su pueblo, no piensa que Dios lo llamó de profeta a su pueblo Israel y que no se ha arrepentido todavía, pero él solo está pensando en él. Quiero que notemos cómo es de egoísta el ser humano y ojalá podamos vernos pintados porque somos egoístas tal cual él. Y a veces pensamos que todo, y pensamos muchas veces, venimos un domingo como hoy pensando que Dios aliméntame, créceme, fortaléceme. Miren, está bien, debe pasar eso, pero debo pensar en mucho más. ¿Quiénes más vienen así y yo debo ayudar? Un domingo como hoy muchas personas vienen alegres, felices, contentas, pero otros también con enfermedades. Hoy al final, los días de cena del Señor, nos gusta orar por las personas enfermas y que tienen una carga en el corazón. Y aquí hay muchos de nosotros que tenemos cargas. Yo tengo cargas en el corazón. ¿Usted también las tiene? ¿No tiene una carga en el corazón? ¿Sí? ¿Quiénes tienen algo que les preocupa, los cargas, orando por eso? Poquitos, ¿no? Sí, ya ve que sí. Somos varios. Tenemos algo en el corazón que nos preocupa, Señor, y estoy orando por eso. Y a veces Dios no responde o obra de maneras distintas a como yo estoy esperando, porque estoy haciendo esto y espero que Dios haga esto. Miren cómo somos de esquemáticos. Yo hago esto y por tanto Dios debe hacer eso porque lo ha prometido. Dios es más grande de lo que nosotros imaginamos. Jonás, este hombre de Dios, prefería morirse porque ahora se secó la sombrita que Dios le había creado. ¿Cómo somos los seres humanos de egoístas? Y miren el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Oiga, este diálogo con el Señor, Dios es muy paciente, ¿o no? Esto parece un diálogo actual, porque antiguamente en mi época, mi papá no hubiera hablado así conmigo, ¿cierto? ¿O con usted sí? Se acabó y punto. Yo, sí, papá, ¿sí? En cambio ahora es como el papá actual. No, hijito, ven y habla hasta que entienda. Ahí está Dios tratando de hacerle, con toda paz. Dios le habla a Jonás. Tienes razón. Y él dice, hasta la muerte, me quiero morir. Quiero que pensemos aquí de verdad, y no estamos terminando la serie, pero estamos terminando el primer libro, que es Jonás. Jonás está enojado, está bravo, otra vez porque no entiende a Dios. Cuando Dios le está pidiendo que haga algo, lo está llevando por un destino diferente a lo que Él concibe. Nosotros tenemos ideas preconcebidas de Dios. Sí, no, usted me dirá, porque la palabra de Dios me enseña. Sí, es cierto, pero Dios es más grande que eso. Mucho más grande. Mucho más grande. Antes de la pandemia, por ejemplo, teníamos aquí reuniones los sábados. Algún día volveremos. Y cuando empezamos el sábado, algunos decían, no, el sábado no puede ser, porque el domingo es el día del Señor. ¿Quién dijo que el domingo es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Todos los días.
Todos los días son el día del Señor, pero se da cuenta cómo nuestra mente quiere pensar que tiene que ser así, tiene que ser así. Y tratamos de tener, y por tanto, miren, y otra vez, hay cosas buenas. Cuando una persona se acerca a Jesús, decide seguir a Cristo, nosotros muy bien intencionadamente le decimos, lea la Biblia, ore, venga a la iglesia, reúnase en un grupo pequeño, todo eso es buenísimo. Y la gente comienza a hacerlo, lee la Biblia, ora, viene el domingo, comienza a ofrendar, comienza a participar de un grupo. Pero miren, la vida cristiana es más que eso. Eso es bueno. Pero es más que eso. Es como decir un buen esposo, ¿qué hace? Ama a la esposa, provee las cosas, hace todo lo que tiene, ponga todo lo que quiere. Pero un hombre puede hacer todo eso en piloto automático. ¿Sí? Hasta decir, te amo, un besito, ya. Es diferente cuando está enamorado, ¿cierto? Una persona enamorada puede soportar de todo. ¿Sí? Y puede hacer de todo. Una persona enamorada es capaz de hacer de todo hasta casarse, ¿cierto? Lo que estoy tratando de decir es que la vida espiritual es así. Es una vida, cuando uno está enamorado del Señor, uno vive la vida cristiana. Cuando uno simplemente está cumpliendo, uno vive la vida cristiana. Y lo que Jonás es aquí es haciendo lo que tiene que hacer y no entiende cómo Dios puede hacer otras cosas. No entiende. Y se enoja ahora por una matica que Dios hizo crecer allí. Y piensa en esto, cuando Dios nos da algo y cuando Dios nos quita. Me hace recordar cuando Job dice, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Se ha puesto a pensar en situaciones más graves aún? Cuando alguien pierde un ser querido. Cuando alguien queda en la viudez. Y uno se pone a pensar, Señor, ¿por qué? Cuando entra en una crisis de ese tipo y uno dice, ¿por qué? ¿Podremos decir, el Señor me dio, el Señor me quitó, sea el nombre del Señor bendito? ¿O estaremos como Jonás pataleando, quejándonos, rabiosos? Pero ¿saben qué me llama la atención de todo esto? La paciencia de Dios. Porque yo creo que al ver todo esto es como para Dios enojarse y decir, ¿no entiendes, Jonás? Y Dios hace todo esto de la planta. Y miren lo que quiero que pensemos en lo tercero que quiero que llevemos en el corazón en esta mañana. Miren, es la paciencia de Dios. Dios paciente con Jonás, mucha paciencia. Y me hace pensar cómo Dios es paciente también contigo, conmigo. Y eso debe ser un motivo de gratitud. Gracias, Dios, por ser paciente. Porque se han puesto a pensar la cantidad de veces que nosotros le hemos sacado la piedra a Dios. ¿Sí o no? Algunos de pronto dicen, no, yo soy juicioso. Mire, la cantidad de veces que Dios habrá dicho, ay, otra vez este tipo, ¿sí? La cantidad de veces que Dios habrá rascado la cabeza por ti y por mí. Ahora eso de rascarse la cabeza, otra vez, un antropomorfismo, formas humanas para poder entender a Dios que le estamos nosotros causando esa preocupación. Mire, quiero que sigamos leyendo los últimos versículos de este capítulo. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Te enojas por esa planta. Y termina el versículo 11 diciendo, ¿y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas? Ahora usted me dirá, en Usaquén hay más de 500,000. Estamos hablando en una época donde 120,000 era una ciudad grande y era la capital del imperio, ¿sí? Pero hay 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Y también muchos, me llama la atención que hasta los animales, ahora que en esta época los animales son tan queridos, tan especiales, que el perro ya es casi que miembro de la familia, le ponen hasta el apellido, ¿sí? Yo tengo un perro que se llama Tommy, ya le dicen Tommy Villena. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ya los animales, miren, si al que ama tanto el perro, el gato, miren, Dios se preocupa hasta de los animales de Nínive. Y los que consideran que su esposo es un animal, bueno, también ámelo porque... Pero miren, muchos animales, Dios compadeciéndose, y Dios le dice, apiadarme yo de ellos. Dios, la misericordia de Dios es más grande de lo que nosotros imaginamos. Y en momentos como estos difíciles que vive el país, la región, el mundo, uno dice, Señor, ¿para dónde va todo esto? ¿Para dónde es que va? Miren, yo no sé, pero Dios está obrando. Dios es el Señor de la historia. Y aún en medio de nuestras historias difíciles y momentos de crisis, lo único que podemos decir es, Dios está obrando. Dios está obrando. Quiero que piensen en esta frase que quiero ponerles aquí. Miren, en muchas ocasiones, Dios obra de maneras extrañas y misteriosas.
de maneras inesperadas, porque Él es impredecible. Nuestra parte es confiar y no encasillarlo en nuestros esquemas mentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros muchas veces queremos irnos a la segura y todo lo queremos tener fríamente calculado, y Dios entra en la ecuación como alguien que me va a ayudar a alcanzar mis planes. Porque Dios ha dicho que te bendeciré, te guardaré y todo lo demás. Entonces yo digo, sí, Dios entra en mis planes para que mis planes se cumplan. Y no es así. Es más bien decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga y a dónde me quieres llevar? Por eso pienso en los misioneros que oraron pensando, Dios, ¿dónde me quieres llevar? Y van como cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, Abraham, sal a la tierra que yo te mostraré. No le dijo, Abraham, sal y no te preocupes, y le mostró todo el plan para que él salga seguro. Como a usted y a mí me gustaría, quiero tener todo bajo control. No, Dios obra de maneras que no entendemos. Y por tanto, lo que estemos viviendo, pensando ya de manera muy cotidiana, doméstica, lo que estemos viviendo, enfermedad, crisis, lo que sea. La pregunta es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En vez de estar quejándome con rabia, enojo, ira o encasillando al Señor, es pensar, Dios, ¿qué quieres que yo haga en estos planes? Porque necesitamos conocer más a Dios. Porque lo que conocemos de Él es solo el borde de su camino. Dios es más grande de lo que nosotros creemos. Y miren, así como en el primer siglo los fariseos encasillaron a Dios, yo creo que la iglesia cristiana en general, no estoy hablando de esta iglesia, creo que la iglesia evangélica cristiana en general, a veces encasillamos a Dios. Y hemos creado también tradiciones. Y creo que hay que romper esas tradiciones y pensar, Dios es más grande de lo que te imaginas. Hay iglesias cristianas donde, por ejemplo, censuran a los católicos y dicen, escriben libros, la gran ramera. Miren, gracias a Dios por la gente católica que viene acá a la confra. Bienvenidos. Quien no venga en la transmisión, todo católico, venga, bienvenido aquí a la confra. No vamos a juzgar a nadie porque somos tan pecadores como el otro y el otro y el otro. ¿Sabe lo que Dios le dijo a los religiosos del primer siglo? Las prostitutas van delante de ustedes en el reino de los cielos. Imagínense eso. Porque ellos se creían santos. Y muchas veces creemos que solo se van a salvar los que siguen la fe cristiana evangélica. Yo creo que mucha gente que no imaginamos va a estar delante de nosotros en el reino de los cielos porque se han arrepentido de verdad, como se arrepintió Nínive. ¿Se imaginan qué cachetada para los israelitas que se creían casi que Dios es nuestro y ver a estos que Dios los perdona? Dios es más grande de lo que imaginamos. Por eso, a manera de conclusión, quiero ponerles algo aquí en pantalla. Miren, y ojalá podamos pensar en lo que estamos resumiendo aquí. En los momentos de la vida, cuando no entendemos el proceder del Señor, creamos y confiemos que Dios es más grande de lo que imaginamos. Su amor, misericordia y justicia supera toda expectativa humana. Necesitamos orar y conocerlo más para aprender a navegar por fe en aquellos aspectos de la vida donde necesitamos su dirección. Caminemos por fe tomados de su mano. Y una pregunta para pensar es, ¿cómo reaccionas cuando Dios obra de manera contraria a lo que esperas? Hay muchas situaciones así. Y saben, en estos momentos lo que hago es orar, buscar al Señor y le pido, Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Y quiero invitarlos a que hagamos eso, porque necesitamos conocer más a Dios. Porque cuando conocemos más a Dios, podemos enfrentar la vida de otra manera. Cristo Jesús murió en la cruz para que podamos ver la vida de otra manera. Y hemos celebrado la cena del Señor recordando lo que Él hizo por nosotros. No dejemos, no permitamos que su sacrificio sea en vano con cada uno de nosotros. Viviendo enojados, rabiosos, molestos, en vez de decir, Señor, es tu problema, yo en ti confío. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor Jesús, gracias porque moriste en la cruz por nosotros. Diste la vida por nosotros. Y te pedimos una mañana como hoy, perdónanos, porque cuando vemos que tú obras de maneras diferentes a como nosotros pensamos, terminamos haciendo lo que hizo Jonás, enojándonos, con una actitud egoísta, reclamando para nosotros y no pensando en otros. Señor, perdónanos cuando nuestro corazón se vuelve
como el de Jonás, tan amargado, tan frustrado, lejos más bien de pensar qué es lo que está haciendo el Señor, qué es lo que quieres hacer, Señor. Padre, líbranos de toda religiosidad, líbranos de todo egoísmo, de todo orgullo. Queremos hoy, al leer tu palabra, pensar: gracias que eres un Dios de misericordia, gracias que eres paciente. Fuiste tan paciente con Jonás. No sabemos qué le pasó a Jonás después, no sabemos si se arrepintió o no, pero sabemos que fuiste paciente con él y que fuiste, Señor, misericordioso con un pueblo tan perverso, que lo perdonaste cuando se arrepintió. Señor, perdónanos hoy a nosotros. Yo quiero que sigamos orando, por favor. Aproveche estos instantes para orar. Quiero invitarlo a que con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada, ore al Señor y busque al Señor con todo el corazón. Busca al Señor y dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y en aquellas cosas que no entiendo, quiero confiar en ti. Y si es la primera vez que estás orando, dile: Señor, te entrego mi vida. No entiendo lo que está pasando, pero te entrego mi vida. Perdóname porque soy pecador. Y haz tu voluntad, porque tu voluntad siempre será lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.